Ajá. Muy bien, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase una vez más. Gracias por estar ahí con todos nosotros, ¿eh? El día de hoy tenemos una exposición muy interesante con exponentes muy importantes, ¿eh? Para hablar de los instrumentos de evaluación. Voy a presentar rápidamente a los exponentes. Tenemos a grandes profesores como por ejemplo Dean Guerrero, a la maestra Sara Azaña, al gran profesor Ricardo Palomino, a una gran pedagoga que no solamente enseña inglés sino también ciencias, Simona Clario, a Samuel Gutiérrez, quien les habla, el personaje aquí, y finalmente una gran experta en el tema, Pamela Llerena. Bien, vamos al inicio de esta exposición con nuestra compañera Sara, que nos va a hablar un poquito de qué es la evaluación, ¿no? Para irnos a los instrumentos, primero hay que ver qué es evaluar. Sara, muchas gracias. Muchas gracias, Sam, por la introducción muy importante. Bueno, vamos a dar pase a lo que es nuestro siguiente punto, bueno, nuestro primer punto en sí, que es la evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿No? La evaluación nos permite a cada uno de nosotros poder evaluar y tener un proceso de continuidad, ¿no? Este proceso implica recoger toda la información y esta información va a ser llevada a una interpretación, ¿no? Con diferentes tipos de contraste, instancias de referencia, patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión en un juicio de valor permitido a orientar la acción de toma de decisiones. Nosotros estamos en constante evaluación, nosotros hacemos evaluaciones, ¿no? En nuestro entorno familiar, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones humanas. Siempre estamos en constante evaluación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Pero, ¿qué es evaluar? ¿No? Es muy importante saber qué es evaluar en sí. Para ello voy a mostrar un video muy corto, súper corto, que nos va a ampliar mucho más y nos va a dar esa respuesta, ¿no? De qué exactamente es evaluar. ¿Me comparte? Un momentito, por favor. Aquí está. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación. Acompáñame. ¿Tú sabes qué es evaluar? La palabra evaluar proviene del francés évaluer, que quiere decir estimar, apreciar y calcular, además del latín valeo, que significa ser fuerte, tener valor. Y es justo así. Evaluar nos fortalece, incentiva, valora, motiva y potencia, ya que con la evaluación, además de detectar nuestras fortalezas, identificamos nuestras debilidades y errores para mejorarlos y corregirlos, convirtiéndolos en posibilidades y potencialidades. Todos y todas hacemos evaluaciones a diario, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en el trabajo y el colegio. También realizamos evaluaciones a nuestra salud para ver si todo está funcionando correctamente. Evaluar y corregir no escapa a ningún ámbito y a ninguna situación. La evaluación constante nos ayuda a identificar nuestros logros y falencias, y así saber qué aspectos están bien y qué debemos cambiar para mejorar. La evaluación es siempre positiva y constructiva. No debemos verla como algo negativo. Es nuestra mejor aliada para mejorar, innovar, construir, producir y transformar constantemente. Por eso, la evaluación es un proceso de mejora continua para el progreso y avance de todos y todas. Ahora que sabemos qué es evaluar, en el siguiente video estaremos hablando sobre la evaluación en la educación. Te esperamos. Observatorio Plurinacional de la Calidad. Muy bien. Con este video hemos podido nosotros tener un mayor alcance, ¿no? Esta pregunta muy importante que es evaluar. Y rescatamos, ¿no? Rescato básicamente que evaluar nos permite innovar, nos permite construir, nos permite producir y nos permite transformar, ¿no? Estamos siempre en constante evaluación y esto nos permite el proceso de mejora continua. Vamos a continuar. Ahora que sabemos qué cosa es evaluar, veamos qué es la evaluación en la educación. Este video en la evaluación de la educación
muestra acerca de cuáles son los beneficios de evaluar, tanto en la familia, nosotros como maestros, las personas que están a cargo de un colegio, el director. Todo esto nos da un beneficio a cada uno de nosotros. Este video es muy importante, rescata con un contenido muy importante y amplía básicamente los beneficios de la evaluación. Por otra parte, vamos a contestar esa pregunta, ¿no? Vamos a interiorizar esta pregunta y vamos a contestar. ¿Es importante evaluar? ¿No? Claro que sí, porque a través de esto nosotros podemos identificar diferentes y diversos casos, ¿no? Vamos a ver aquí, tenemos, en este primer caso, mencionamos alumnos que requieran recuperación, reforzamiento o profundización de los aprendizajes, ¿no? Si nosotros no evaluamos, no vamos a poder nosotros como educadores saber en qué grado está mi estudiante de conocimiento, ¿no? Una evaluación es muy importante porque me menciona cómo está el estudiante, si realmente pudo retener algo de la clase o de repente pues necesita más apoyo, ¿no? Eso me va a permitir esta evaluación. Por otra parte, menciona también estrategias que no se adaptan al aprendizaje de los alumnos, ¿no? Yo como maestro, ¿qué estrategias estoy utilizando para poder llegar a mi estudiante, ¿no? Y con esta evaluación que yo me puedo hacer, ¿no? Yo puedo cambiar de repente, en este caso, mis estrategias con los estudiantes. De repente para un grupo de primero, de secundaria, sí, pues sí puedo trabajar lo que son canciones, llego a ello con canciones, ¿no? En el campo de inglés nosotros podemos trabajar con canciones, trabajar lo que es la gramática, pero de repente en otro salón, no, de repente a ellos es a través de diferentes tipos de repente gramática, o de repente solamente con writing, o solamente con listening. Hay diversas estrategias que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y mediante esta evaluación vamos eligiendo cuál de ellas podemos utilizar, cuál nos conviene, ¿no? Y podemos, como dijo el video, construir, ¿no? En este sentido, vamos a continuar siguiendo la hilación. ¿Qué nos permite evaluar? Nos permite identificar, ¿no? Identificamos si el clima del aula favorece en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Identifico qué estoy haciendo yo como maestro, cómo es que yo voy desarrollando la clase, cómo que puedo mejorar también, ¿no? Y por último, los instrumentos de evaluación con diseños de difícil comprensión al momento de su ejecución, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento estoy utilizando para yo evaluar a mis estudiantes? Y si esto llega a poder ser para ellos útil, ¿no? Y pues qué tipo de instrumento también podría cambiar. El tema de la evaluación es muy, muy importante. Los invitamos a poder ver este video que también da un mensaje muy importante. Y a continuación vamos a dar pase a mi compañera Simona, que va a continuar con lo que es la evaluación tradicional, que es muy importante. Muchas gracias y a continuación Simona. Muchísimas gracias, Sarita. Bueno, a continuación hablaremos sobre la evaluación tradicional, porque es imposible no hacer referencia a este tipo de evaluación cuando hablamos de instrumentos de evaluación. Muchísimos colegios el día de hoy están haciendo una combinación de instrumentos de evaluación actuales y métodos de evaluación actuales con los instrumentos de evaluación tradicionales, aunque se está intentando enfocar toda la atención a la evaluación en la evaluación formativa y toda esta nueva metodología. En realidad sí lo estamos haciendo y muchas veces sí estamos combinando con la evaluación tradicional. Y sí me gustaría concentrar su atención en estas dos imágenes, ¿no? Tenemos aquí una educación tradicional en la cual el profesor, gritando a los estudiantes, dice: empieza el examen oral, valdrá el 100% de la calificación final y quiero definiciones exactas y textuales.
Mientras que la otra imagen, que es una educación por competencias, chicos, ahora reflexionaremos sobre los ejercicios que hemos realizado durante el día de hoy. Es un tipo de metacognición. Y como nos dice aquí la introducción, cuando hablamos sobre la evaluación tradicional, nos referimos a aquella en la que los parámetros se establecen por parte del profesor. Él es el jefe del aula, él es el que dirige todo, asignando únicamente notas cuantitativas sin tener en cuenta criterios académicos o profesionales. ¿Y cuáles eran los objetivos de este tipo de evaluación? Pues promover al estudiante, seleccionar el mejor estudiante, determinar quiénes aprueban o reprueban una asignatura, cuantificar en una tarea, actividad o en algún momento del curso el nivel de aprendizaje de un estudiante y generalmente por medio de pruebas objetivas. Algunas de las características del modelo pedagógico tradicional son las siguientes, que es establecida por el docente sin la participación de los estudiantes. Las notas cuantitativas no tienen criterio, no se aplican rúbricas, listas de cotejo, no tienen entonces criterio claro que las puedan justificar. Tiende a centrarse más en las debilidades que en los logros. Tienen escasas oportunidades los estudiantes para el automejoramiento. Muchas veces se equivocan y no saben el por qué, no saben cuál sería la respuesta correcta, cuál es el nuevo camino que tienen que emprender. Es un fin en sí misma, limitada a la constatación de resultados y centrada en los estudiantes de manera individual. Los estudiantes hasta el día de hoy siguen con estos miedos de exámenes finales. El estrés que ellos tienen en la semana de exámenes finales es impresionante. Y muchas veces yo he elegido no hacer exámenes finales, hacer proyectos de cierre, porque en verdad la situación y cómo se sienten ellos es importante y se tiene que tener esto en cuenta. Los tipos de aprendizaje que se relacionan con este tipo de metodología tradicional es resaltando rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden al aprendizaje. Hay muchísimas críticas en relación a este tipo de metodología tradicional. Y en primer lugar es la artificialidad. De alguna manera los estudiantes son considerados como máquinas que tienen que aprender cosas a memoria. No se tiene en cuenta la individualidad de cada uno de ellos, la capacidad que tienen cada uno de ellos para resolver problemas. Hasta las dificultades que tienen. Muchísimos de nuestros estudiantes tienen necesidades que a veces no se entienden por parte de los profesores, y en una metodología tradicional eso era imposible. Selección versus construcción. Se mira el resultado de algún examen como el objetivo final, como mencioné anteriormente, solo para pasar de curso. En cambio, en una metodología con una evaluación formativa se mira la construcción de las habilidades que tiene el estudiante para poder resolver ciertas situaciones. Y la adivinación y copia. Aquí podemos observar algunos recursos publicados que los podrían ayudar muchísimo más para profundizar este tema de la evaluación tradicional. Tenemos el primero, que es la evaluación tradicional versus la evaluación competencial en educación. La evaluación tradicional versus la evaluación alternativa. Paradigmas de evaluación del tradicional al socio-formativo. Y la evaluación educativa tradicional. Hay 4 archivos, estudios, tesis bastante amplias que los podrían ayudar a
profundizar este tema. Bueno, esto sería todo en cuanto a la evaluación tradicional. Pasamos ahora con mi compañera Pamela con la evaluación mixta. Pamela. Gracias, Simona. Definitivamente con el método tradicional, a los alumnos nos pedían definiciones exactas y textuales, mientras que los parámetros eran establecidos por los profesores. Eso fue muy interesante. Bueno, ahora hablemos de otro tipo de enfoque y paso a preguntar. ¿Qué es el enfoque mixto? Bueno, el enfoque mixto es el desencadenamiento tanto del enfoque tradicional como del enfoque alternativo. Este se conforma de las mismas características de cada uno de ellos. Asimismo, son una estrategia de metodología con la cual el docente será capaz de recolectar y mezclar datos cuantitativos y cualitativos en una sola investigación. El enfoque mixto nos permite contar con cualidades que nos resultan valiosas y que han realizado grandes aportaciones importantes, dicho sea de paso, respecto al avance de los estudiantes. Pero si tuviéramos que preguntarnos qué enfoque es el mejor de todos, ¿acaso será el enfoque tradicional? ¿Será el enfoque mixto? ¿O es el enfoque alternativo? Bueno, ninguno es mejor que el otro, porque la combinación de ambos nos permite obtener mejores resultados dentro de una investigación. Ahora, ¿cuáles son las características del enfoque mixto? El enfoque mixto tiene fundamentos principalmente conductistas, hace uso de herramientas digitales, evalúa aspectos actitudinales y muchas veces los alumnos no son conscientes de que ellos están siendo evaluados, lo cual es muy importante. Y las pruebas no son estandarizadas para todos los alumnos. Ahora que sabemos sobre cuáles son sus características, ¿por qué es que se deben utilizar los métodos mixtos? Pues porque los métodos mixtos tienen una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, de la investigación, porque formulan el planteamiento del problema con mayor claridad. También producen datos variados. Luego, este enfoque también potencia la creatividad teórica. Y finalmente, enriquece la muestra. Me gustaría citar en este momento a la persona que tenemos aquí en el lado izquierdo. Él es el señor Roberto Hernández Ciampieri. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Administración por la Universidad de Celaya, quien dijo lo siguiente: la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Luego, al lado derecho podemos observar un mapa conceptual, el cual nos va a ayudar a ahondar más en las diferentes partes que conforman al enfoque mixto. Podemos observar ¿en qué implica este enfoque? En la recolección, el análisis, la investigación de los datos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué genera el enfoque mixto? Interferencias cuantitativas y cualitativas, metainferencias también. Y luego tenemos sus diseños generales, que son los diseños concurrentes, los diseños secuenciales, los diseños de conversión y los diseños de integración. Asimismo, encontramos algunas de sus bondades. Una de ellas son las perspectivas más amplias y profundas, la mayor teorización, los datos más ricos y variados, la creatividad, las indagaciones más dinámicas, mayor solidez, rigor, asimismo como una mejor explotación y exploración de los datos, entre otros. Tenemos ejemplos, instrumentos de evaluación mixta. Aquí contemos con listas de cotejo. Esta es una de ellas, las cuales detallan los criterios a seguir para que se pueda lograr con eficacia una determinada actividad de aprendizaje y los indicadores que nos permiten observar con claridad que estos criterios se hayan cumplido.
Y también tenemos a los registros, que son los instrumentos con descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Asimismo, esta parte de la página web está conformada por información de interés. Aquí presento un trabajo que realizamos de los instrumentos de evaluación en sus diferentes enfoques, entre ellos el enfoque mixto. Quisimos agregar esta pequeña sección porque se nos fue asignada como tarea. Y a continuación también podemos observar un video que compara los métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa, que posteriormente se juntaron lo mejor de ambos mundos y se pudo generar la evaluación mixta competente. En conclusión, podemos decir que el enfoque mixto es un proceso que recolecta y vincula los datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento. Con eso culmino con esta parte de la página web hablando de los métodos de evaluación mixta y la evaluación, mixta en general, y le doy pase a mi compañero Sion, que nos hablará del enfoque alternativo. Sam, adelante. Excelente, Pamela. Muchas gracias por esa exposición. A continuación vamos a ver la evaluación alternativa, ¿no? Para ver un poquito la evaluación alternativa tenemos que entender que ese es un contraste a la evaluación tradicional y que va a compartir algunos aspectos con la evaluación mixta, ya que la mixta comparte ambos, ¿no? Incluye ambos. Bien, ¿cuáles son aquellas características de la evaluación alternativa? Podríamos sumar las más importantes como, por ejemplo, 1. Cambio en los contenidos sujetos a evaluación. Se añaden los contenidos procedimentales y actitudinales, ¿no? Si bien veíamos que en la evaluación tradicional la actitud no era exactamente algo que se evaluaba, aquí sí. Los cambios procedimentales y actitudinales son muy importantes. Siguiente, utiliza diversas muestras, experimentos, proyectos, debates, portafolios, productos de los estudiantes, videos, ¿por qué no? Exposiciones online y muchas cosas más, ¿no? Ya hay muchas maneras de evaluar a los estudiantes. Siguiente, tiene nuevos modelos de evaluación, como por ejemplo la medición, logro de objetivos, crítica artística, toma de decisiones, metacognición y muchos más. Siguiente, a diferencia de la tradicional, que solamente nos daba el resultado del estudiante a partir de un cálculo numérico, aquí tenemos la observación, ¿eh? Como vemos en el siguiente punto, dice, hace un juicio de valor basado en la observación, la subjetividad y el juicio profesional. Además, focaliza la evaluación de manera individualizada sobre los alumnos a la luz de sus propios aprendizajes. Y eso lo hemos sumado mucho al constructivismo, ¿no? En el cual el alumno no solamente está ahí para recibir el conocimiento, sino que también construye el conocimiento, ¿no? Ese constructivismo es aquello que nosotros llamamos como la focalización de la evaluación. Siguiente y muy importante, habilita al evaluador, o sea, nosotros los profesores, a crear una historia evaluativa respecto del individuo o del grupo. Eso está muy ligado también a diferentes tipos de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Como aquella que nos mencionaba Howard Gardner, que lo hemos visto en otra clase, que no todos son buenos en todos los mismos aspectos de la vida, sino que hay algunos alumnos que son mejores en matemática, son mejores en lenguas, son mejores en deporte, quién sabe. Y a partir de eso nosotros tenemos una historia de evaluación. Sabemos cómo evaluar a los estudiantes a partir de la individualización. De la misma manera tenemos que tiende a ser idiosincrásica. Y de esa manera también provee la información evaluativa de forma que facilita la acción curricular, ¿no? Obviamente que tenemos algunos aspectos nuevos, nuevas maneras de evaluar, pero siempre a base del currículo. No olvidemos eso, ¿eh? Siempre a base del currículo. Además, presenta una pluralidad pedagógica. ¿Pero pluralidad en qué sentido, eh? Pluralidad, por ejemplo, en los enfoques, ¿no? En los contenidos, en los métodos, en los instrumentos, en los agentes y en la audiencia, o sea, nuestros estudiantes, ¿no? La diversidad se considera mucho en ese aspecto. Bueno, al ser la evaluación alternativa algo relativamente nuevo, es importante escuchar a los expertos, aquellas personas que ya lo han hecho, aquellos que tienen experiencia, y por ese motivo tenemos aquí un video que lo vamos a dejar como una pequeña tarea, ¿no? En el cual vemos algunos consejos respecto a la evaluación alternativa. Cómo hacerlo de la manera más correcta, hacerlo de la manera más propicia y más efectiva. Y eso es como una tareita para ustedes. Los dejo a continuación. Y antes de terminar, no podemos olvidar la digitalización. Que eso está en nuestro aspecto hoy en día, en nuestros nuevos salones de clase, ¿no?
la digitalización es algo que tenemos que dominar sí o sí, porque la evaluación ya está a la palma de nuestras manos. De hecho, les quiero dejar un videito que nos muestra algunas herramientas digitales, pero ya hemos revisado algunas como por ejemplo Kahoot, quizzes, ¿no? Videos, incluso utilizando las redes sociales, muchas maneras de utilizar la digitalización, el aspecto online para evaluar. Y eso también pertenece a la evaluación alternativa. Así que habiendo dicho eso, ahora los dejo con mi compañero Dean Guerrero, que va a seguir con ¿qué son los instrumentos de evaluación? Dean, muchas gracias. Muchas gracias por el pase, Samuel. A continuación voy a explicar cuáles son los instrumentos de la herramienta de evaluación dentro de esta parte del grupo 2, también las características y las ventajas de los mismos. Voy a compartir parte del trabajo que me ha tocado como grupo. Como pueden apreciar acá, tenemos primera plana esta foto que agrupa algunos de los más significativos y resaltantes aplicaciones online sobre el recojo de aprendizajes, facilitación de la enseñanza virtual, como es el Google Classroom, un aplicativo de Google, ¿no? de Microsoft, luego Socrative, también como preparador de evaluaciones, Kahoot, igualmente, Profas, creador de quizzes, Celebrity, entre otros. Bien, como podemos ver acá, ¿cómo se han definido estos instrumentos de evaluación? Son herramientas reales, tangibles, de carácter objetivo, que miden los aprendizajes fijados o esperados en nuestros estudiantes, que a su vez sirven de input o de base para formular, para reformar nuestros procesos pedagógicos. Siguiente punto, voy a pasar acá las características. Podemos ver validez, rigurosidad, confiabilidad, efectividad, pertinencia. Punto de validez, este es el grado, digamos, de aceptación colegiada o ya convenido entre la facultad o entre el gremio docente. Rigurosidad es las condiciones técnicas que debe cumplir este instrumento de evaluación para que esta información recogida sea válida y sirve para evaluar también los aprendizajes, competencias que están expresadas en el plan de estudios. Confiabilidad se refiere a la aplicación del mismo instrumento luego de una prolongada prueba, sometimiento a prueba de dicho instrumento, dando como resultado los resultados satisfactorios, dando los mismos datos. La factibilidad tiene que tratar con el aspecto económico, ¿no? Cuán rentable es el uso de estos instrumentos para evaluar determinadas competencias, capacidades, habilidades. Tiene que ver con el aspecto costo-beneficio de su uso. Finalmente, la pertinencia tiene que ver la coherencia existente entre el tipo de instrumento usado y su contenido. Entre las principales ventajas, bueno, ver acá, en realidad son muchísimas. Hemos resumido algunas. Permite al estudiante que valore su proceso de aprendizaje durante cada etapa, como que se le va midiendo, se le va evaluando. Él conoce en cada etapa de su avance, su desempeño, cómo va el mismo, ¿no? A través de esta evaluación formativa. Finalmente, se aprueba el siguiente: son la mayor confiabilidad y validez de este proceso de calificación. Se permite la valoración y calificación de una forma más objetiva. Se aclaran los criterios que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes. Se orienta en la construcción de la tarea del aprendizaje y le permite al estudiante realizar una revisión final de sus trabajos antes de entregarlos a los docentes. Se brinda también una retroalimentación tanto a los profesores como a los estudiantes sobre la eficacia de dichas evaluaciones, sus conocimientos, y también cuán
digamos, verás si el resultado logrado o medido. También propicia la autorregulación y la autoevaluación durante este proceso de aprendizaje. Se busca o se espera lograr un cambio en la cultura y la práctica que predominaba en tales centros educativos. Esto es las evaluaciones tradicionales que se hacían, ¿no? Siguiente, propicia actividades que permiten reflexionar y reflexionar estos procesos de aprendizaje. Estos instrumentos están centrados, las ventajas es que están centrados en la evaluación y el desempeño. Se relaciona o se une la teoría con la práctica dentro del proceso de aprendizaje. Sirve para registrar datos derivados de la observación, sea tanto esto de conocimientos como de procesos y productos o constructos de aprendizaje. Como podemos ver acá, esto es unos videos que refuerzan nuestros aportes en este trabajo colaborativo como grupo 2. Bien, a continuación doy el pase a mi compañero Ricardo para que pueda seguir con la parte de los tipos de instrumentos de evaluación a modo de conclusiones. Bien, adelante Ricardo, te doy el pase. Muchas gracias, ha sido todo respecto a los instrumentos de evaluación, su definición, las características y sus ventajas. Pues bien, ya habiendo hablado de qué son los instrumentos de evaluación, y obviamente tomando en cuenta su importancia, ya que sin ellos no podríamos, los profesores, evaluar a nuestros alumnos, y por lo tanto se vería afectado el proceso de aprendizaje de educación. Ahora, debemos entender que el proceso educativo va a ir evolucionando y que es distinto en diferentes situaciones. No todas las situaciones son iguales y por lo tanto las técnicas que se usen para evaluar no serán iguales en todo momento, sino que habrá un amplio rango de ellas. Podremos aplicar diferentes tipos de instrumentos evaluativos con el fin de justamente evaluar los objetivos y competencias que se han puesto como meta en nuestras clases. Ahora, ya habiendo mencionado que las situaciones no siempre son iguales y que hay diferentes tipos de instrumentos, se procede, en este caso, a presentar 3 tipos de técnicas. Tenemos las técnicas de observación, técnicas escritas y técnica multimedia, que casualmente han sido muy importantes y relevantes en estos tiempos, y hablaremos de ellos en su momento. Hablando de las técnicas de observación, el profesor justamente buscará evaluar a sus alumnos de una manera visual, desde un punto de vista observativo, de manera que pueda recopilar información. Ejemplo de esto puede ser las actitudes que se pueden tomar en cuenta para la clase, los debates en los que los alumnos intercambian ideas, trabajos en grupos, porque no solamente el trabajo del profesor es enseñar, sino que también implica un rol de monitoreo en el cual también se recopila información a través de la vista. Trabajos de asistencia en clase, por ejemplo, también para saber si el alumno es constante en clase y cómo es su progreso, las exposiciones. Otras técnicas son las escritas. En este caso, como dice su nombre, tal cual el profesor evaluará los productos escritos de los alumnos. Un clásico ejemplo de esto puede ser los exámenes, los trabajos de investigación, revisión de cuadernos, los ensayos, análisis, proyectos, resúmenes, monografías, cualquier trabajo escrito que pueda mencionar, portafolios, etcétera, que el alumno entregue de una manera escrita. Ahora, hablando de las técnicas multimedia, como ya dije, ya he mencionado, han sido de importancia alta en estos tiempos, puesto que la pandemia nos provocó un aislamiento social y por lo tanto era complicado evaluar a los alumnos teniéndolo de manera remota.
gracias a estos programas, estas técnicas tecnológicas que ahora tenemos, la evaluación se ha podido llevar de una manera más precisa. Entre estos tenemos las tareas online, en las cuales el profesor designa al alumno una tarea o un tema y el alumno tiene que hacer cierta actividad en una página específica. Páginas como esta hay muchísimas, cuestionarios también online, presentaciones online. Una de estas páginas muy famosas es Genially, por ejemplo, que es muy fácil de usar, muy fácil de entender y tiene un acceso gratuito al igual que uno de paga. Pues bien, eso también ayuda a hacer más amena la evaluación. El alumno ya no ve la evaluación como algo negativo, sino que también puede ser algo de lo que se pueda disfrutar. Ahora, como cierre final, me gustaría mencionar de que en estos tiempos es muy importante tomar en cuenta que la evaluación es un punto relevante en la educación del alumno. Hemos presentado diferentes tipos de ejemplos de evaluación tradicional, al igual que la evaluación mixta, y ahora último que se está presentando la evaluación alternativa, que está cobrando un poco más de fuerza. Esperamos que esta información les sea útil para todos aquellos que quieran investigar más sobre el mundo de la educación. Muchas gracias. Ok chicos, entonces a continuación les vamos a presentar otra herramienta que nos puede ayudar con la evaluación en aula. Si hasta el momento hemos visto la página web que nos habla un poco sobre la evaluación tradicional, la evaluación mixta, la evaluación alternativa y los diferentes instrumentos que se pueden aplicar para la evaluación de los aprendizajes y las habilidades de los estudiantes, aquí tenemos otra plataforma que nos puede ayudar en este camino y es el Google Classroom. Muy fácil de usar por parte de los profesores, de los estudiantes, un excelente medio de comunicación también, pero muy importante también para la parte de evaluación. Aquí está la interfaz del Google Classroom que se puede adaptar para cualquier curso, se puede modificar con nombres y después tenemos lo que son trabajo en clase, donde se pueden crear tareas, con cuestionarios, preguntas, material, reutilizar publicaciones para que no hagas el trabajo 2 veces o dividirlo en temas grandes. Aquí se pueden observar los profesores que están de manera conjunta enseñando el curso, pero también los estudiantes. Y desde aquí también se les pueden invitar a dar clases a otros profesores o invitar o eliminar a estudiantes de las clases. Y esta es la parte donde nos vamos a concentrar un poquito más, que es la parte de calificaciones. Como pueden ver, aquí puede aparecer un listado de estudiantes que puedas tener en clase, pero también todas sus actividades de manera cronológica y también con sus puntajes para las actividades que han sido revisadas y han sido entregadas. Además, desde aquí se pueden también descargar a forma de Excel todos estos resultados. Y algo muy importante que quería que puedan ver es, por ejemplo, aquí nosotros pusimos un proyecto, an English project. I'm going to put it like edit. Ok, aquí. Y bueno, aquí tenemos un proyecto con las indicaciones que habíamos puesto, también una rúbrica que está en un PPT, pero muy importante, aquí la rúbrica se puede crear desde cero. Classroom te permite crear la rúbrica, aquí haces clic, crear rúbrica, volver a utilizar o importar desde hojas de cálculo. Y esto es muy importante para que los chicos estén conscientes de todos los criterios que tienen en mente los profesores a evaluar. ¿Ok? Entonces, esto sería en cuanto a la presentación de nuestro grupo. Hemos visto los diferentes instrumentos de evaluación con las diferentes metodologías que se puedan utilizar. La tradicional, metodologías también combinadas o la metodología alternativa.
los instrumentos de evaluación que se puedan aplicar en Una cada caso preguntita. y lo más Simona. importante, Buenas noches, Simona. ¿Escuchas? de la interrupción. Nada más que decir, los invitamos a hacer uso de todos los instrumentos de evaluación que tenemos a disposición, conocerlos, conocer cómo se aplican y disfrutar lo que se viene en la enseñanza y en el cuidado de nuestros estudiantes. Que tengan una linda noche.